Hola a todo el mundo, bienvenidos a este repaso visual donde vamos a coger esas 100 famosas preguntas del examen de naturalización de Estados Unidos y las vamos a convertir en algo súper fácil de digerir. A lo largo de esta explicación transformaremos lo que a primera vista parece una lista interminable de datos en una guía fascinante sobre cómo funciona realmente este país. ¡Vamos a ello! Para que quede clarísimo desde el minuto 1, absolutamente toda la información que vamos a ver proviene directamente de las fuentes oficiales del gobierno. Es exactamente lo que se exige conocer para el examen, sin interpretaciones raras ni añadidos. Simplemente los hechos puros y duros presentados de la manera más clara posible. Y para no volvernos locos con tanta información, hemos estructurado este análisis en 5 bloques clave, como si estuviéramos construyendo una casa. Los principios de la democracia, el sistema de gobierno, los derechos y responsabilidades, la historia del país y finalmente un vistazo a la geografía y los símbolos nacionales. Arrancamos con el primer bloque, los principios de la democracia. Imaginad que esto es el manual de instrucciones del país. La Constitución es literalmente la ley suprema. No es solo un documento histórico de 1787 que acumula polvo, es el motor en tiempo real que establece cómo funciona el gobierno y, sobre todo, protege los derechos básicos. Es una pasada pensar que sigue siendo la Constitución escrita en vigor más antigua del mundo. Y fijaos en esto, porque es brillante. La idea de que el pueblo se gobierne a sí mismo se resume en las 3 primeras palabras del texto: nosotros, el pueblo. Fue un concepto totalmente revolucionario en su época. Dejaba clarísimo que el poder no venía de un rey, sino de los propios ciudadanos, y que absolutamente nadie está por encima de la ley. Claro, a ese documento fundacional hubo que añadirle algunas garantías extra, conocidas como la Carta de Derechos, que son las 10 primeras enmiendas. Y la primera enmienda es clave, porque es la que nos garantiza libertades esenciales, la libertad de expresión, la de practicar la religión que queramos o ninguna, el derecho a reunirnos pacíficamente, la libertad de prensa y el derecho a peticionar al gobierno, la base de cualquier sociedad libre. Pasamos al segundo bloque, el sistema de gobierno. Para evitar que alguien se suba a la parra y acumule demasiado poder, el gobierno utiliza un sistema de pesos y contrapesos, dividiendo la autoridad en 3 ramas. Tenemos la rama ejecutiva, con el presidente a la cabeza, la legislativa, que es el Congreso y hace las leyes, y la judicial, formada por los tribunales que las interpretan. Un equilibrio perfecto para que nadie mande en solitario. A partir de aquí vamos a jugar un poco con los números, porque cuentan una historia súper interesante. Empezamos con el 27. Esa es la cantidad total de enmiendas que tiene la Constitución. Pensadlo un momento, en más de 2 siglos, la Ley Suprema solo se ha modificado 27 veces. Está claro que no se toman a la ligera eso de cambiar las normas fundamentales. Saltamos al número 100. Exactamente 100 senadores en los Estados Unidos. Hay 2 por cada estado, garantizando que todos tengan el mismo peso en el Senado, sin importar si el estado es gigante o minúsculo. Cumplen mandatos de 6 años y representan a toda la gente de su territorio. Y luego tenemos una cifra abrumadora, 435. Esos son los miembros votantes de la Cámara de Representantes, la otra mitad del Congreso. Aquí la cosa cambia, porque el número depende de la población de cada estado. Además, sus mandatos son súper cortos, de solo 2 años, para mantenerlos bien cerquita de las necesidades de sus votantes. ¿Pero qué pasa si el presidente de repente no puede ejercer? Pues que no cunda el pánico porque hay una cadena de sucesión súper estricta. Primero asume el cargo el vicepresidente, y si por alguna razón ninguno de los 2 pudiera, el siguiente en la línea es el presidente de la Cámara de Representantes. Todo atado y bien atado. Como esto es un sistema federalista, el pastel del poder se reparte. Por un lado están los poderes federales, encargados de cosas a gran escala como imprimir billetes o declarar la guerra. Y por el otro están los poderes exclusivos de los estados, que se ocupan del día a día, como proveer escuelas, dar licencias de conducir o gestionar la policía local. Cada cual tiene su función. Tercer bloque, derechos y responsabilidades. Dar el paso para convertirse en ciudadano requiere un juramento de los de verdad. Los candidatos tienen que prometer, de forma solemne, renunciar a lealtades extranjeras, defender a capa y espada la Constitución y, por supuesto, obedecer las leyes del país. Es el compromiso definitivo. Y aquí hay que hacer una distinción súper importante. Cualquier persona que viva en Estados Unidos disfruta de derechos básicos como expresarse libremente o practicar su religión. Sin embargo, hay privilegios y deberes que son exclusivos de los ciudadanos. Concretamente, votar en las elecciones federales y formar parte de un jurado son la esencia pura de la participación cívica. Entramos en el cuarto bloque que es fundamental, la historia estadounidense. Antes de nada, no podemos olvidar que los pueblos nativos americanos ya estaban aquí muchísimo antes que los europeos. Si miramos la línea temporal institucional, vemos hitos brutales.
la Declaración de Independencia en 1776, la Constitución en el 87 y luego el país atraviesa el trauma de la Guerra Civil en el siglo XIX para llegar a los inmensos cambios del siglo XX, marcados por las guerras mundiales y la lucha vital por los derechos civiles. Hay que pensar que esta superpotencia de hoy en día arrancó siendo solo 13 colonias en la costa este. 13 colonias formadas por personas que habían cruzado el océano buscando de todo, desde libertad política y religiosa hasta nuevas oportunidades económicas, hartas ya de los altos impuestos británicos y de no poder gobernarse a sí mismas. Y si hay un momento que partió la historia del país en dos, fue la Guerra Civil. Un conflicto originado fundamentalmente por el tema de la esclavitud, además de tensiones económicas. Esto llevó al presidente Abraham Lincoln a dar un paso histórico: emitir la Proclamación de la Emancipación, liberando a los esclavos en los Estados Confederados y ayudando a mantener unido al país. Y llegamos al quinto y último bloque, la educación cívica integrada. A nivel geográfico, estamos hablando de un territorio inmenso, enmarcado por dos gigantes. De un lado, bañando la costa oeste, tenemos la inmensidad del Océano Pacífico, y del otro, perfilando la costa este, el Océano Atlántico. Entre medias, y haciendo frontera con Canadá arriba y México abajo, hay una diversidad sencillamente espectacular. Y claro, un país así necesita símbolos con historia. El himno, el famoso Star Spangled Banner, es pura resiliencia. La bandera lo cuenta todo a simple vista. 50 estrellas por los 50 estados actuales y 13 franjas en honor a esas colonias originales. Todo administrado desde Washington, D.C., que como dato curioso ni siquiera es un estado, sino un distrito federal independiente. Saberse estos 100 datos de carrerilla está genial, y desde luego es obligatorio para aprobar el examen, pero la verdadera pregunta que nos deja este repaso es mucho más profunda. Más allá de memorizar la historia, ¿qué significa realmente participar de forma activa en esta democracia? Porque la democracia no es algo estático que se da por hecho, es una acción continua, y conocer todo esto es apenas el primer paso de ese gran compromiso. Nos escuchamos en el próximo análisis.